Bueno, diputado Francisco de Narváez, gracias por venir. Gracias por invitarme, buenas noches. Bueno, algunos temas ya están planteados. Hablaba de las malas noticias que nos meten abajo de la alfombra, pero más allá de eso, hay un relato que se sigue construyendo. Y el tema es que el relato se distancia cada vez más. Pues la gente se levanta a la mañana, ve las noticias y dice, esto está pasando. Puede ser que algunas noticias estén exageradas, pero lo cierto es que al final del día, cuando la gente vuelve a su casa, el día le resultó mucho más parecido a lo que vio en los noticieros que a lo que le cuenta el gobierno. Es así. Y haciendo referencia a la señora presidenta, yo creo que la gente que ve esta realidad, el contraste con el discurso, con el relato, lo que está esperando, todos estamos esperando y todos queremos que lo haga y lo haga bien, es que la señora presidenta un día nos diga, esto es lo que voy a hacer para bajar la inflación, esto es lo que voy a hacer para sacar a la economía del freezer en donde la puse, esto es lo que voy a hacer para que no se siga perdiendo empleo, esto es lo que voy a hacer en contra del delito organizado y el narcotráfico, que es mi responsabilidad comenzar una política de Estado para combatir el crimen organizado. Y sin embargo, como bien decía usted, las noticias que recibe, en realidad lo que discute es la noticia y no la solución, como por ejemplo el caso de la pobreza. ¿Qué sostengo yo? ¿Cómo tenemos que dar un salto cualitativo, Fernando? Si la discusión es si el número es 42 o 33, la verdad que no tiene ningún sentido, porque 33, 20 o una familia es muchísimo. Lo que tenemos que discutir es cómo resolvemos el problema, que después de tantos años de la década ganada, y no lo estoy diciendo para hacer una chicana, lo que estoy diciendo es, tenemos una pobreza estructural. ¿Qué hizo Brasil? Brasil hizo un único programa. En la Argentina tenemos 57 programas nacionales contra uno en Brasil. Brasil logró que 30 millones de brasileños que estaban en condición de pobreza hoy estén en una condición de poder ascender socialmente, porque consiguieron un empleo, porque se les dio un crédito, porque después de hacer un esfuerzo sin que le regalaran nada, están progresando. No es nuestra condición. ¿Por qué 57 programas? Y porque se maneja una enorme cantidad de dinero que da lugar, primero, a que haya no asistencia, sino asistencialismo, ¿no? Porque condena en lugar de, precisamente, lograr esta condición de progreso. Y en ese descontrol de dinero, no todo llega donde tiene que llegar. Entonces digo, ¿por qué no, en vez de discutir 33 o 42 y decir que no, que la iglesia miente, ¿por qué no discutimos si el problema es por cómo lo resolvemos? Yo entiendo, pero el tema es que, a ver, yo me voy a encargar de los pobres y los veo. Pero si yo no los veo y digo que no están, no tengo de qué encargarme. Y yo creo que los esconden directamente. Sí, lo que dicen, pasa... No, si te dicen no hay pobres. Sí, Fernando, pero lo que pasa es que en esto la forma de toma de decisiones del kirchnerismo ha sido tremendamente perjudicial para el país. Primero, los que saben son los que vienen de Santa Cruz, los demás no saben nada. Y segundo, quien habla y entiendo tiene el oído de la presidenta para escuchar, no para oírlo, sino para escucharlo, son una o dos personas que toda su teoría de para dónde va la Argentina no puede mostrar la pobreza porque se derrumba, porque un gobierno que se dice progresista. El progreso no está en las estadísticas o en los libros de texto. El progreso es cuando una familia tiene a sus pibes en la escuela, tienen un laburo que se lo pagan formalmente, van al almacén y le alcanza la plata, no tienen miedo de salir de su casa y año tras año está un poquito mejor. Se llama progreso. Lo que hoy tenemos en la Argentina, de verdad no es eso. Una enorme fortaleza de nuestra sociedad, Fernando, ha sido la clase media, ¿no? Que se logró en esos años 40, 50, en donde la Argentina dio un salto cualitativo respecto a los otros países de la región. Con cualquier familia de clase media que hoy te dice, me tengo que romper el lomo para sostenerme. Bueno, tengo que sacar los pibes del colegio privado, los tengo que mandar a la escuela pública. No puedo, digamos, mi programación de vida, mis vacaciones, ahora viene la primavera, no lo puedo volver a hacer porque no tengo el presupuesto. La provincia es un polvorín, el conurbano está que arde con cualquier político de cualquier partido que uno hable y con cualquier actor social, porque no hace falta hablar con un político para saber qué es lo que está pasando. Dice esto, ¿no? Está muy mal en seguridad, está muy mal en educación, está muy mal en control social. Bueno, el escenario de la provincia de Buenos Aires es el escenario electoral donde se mueven ustedes. Sí. ¿Qué hacer para que la gente les crea que algo va a suceder que no es lo que viene sucediendo en los últimos 20 años?
Fernando, quienes estamos y hacemos política partimos de la base de un enorme descreimiento de las personas. Esto es así. No decir que es así es negar la realidad, es hacer el cuento de la alfombra de la presidenta. Entonces tenemos que tener, desde mi punto de vista, una actitud distinta de la que hemos tenido, y digo hemos tenido, no han tenido, hemos tenido. Una, terminemos de descalificarnos unos a otros. Me sacaste la lengua, hace 4 años que no me saludás, no sirve. La gente no quiere que nosotros nos peleemos, quiere que resolvamos los problemas. Segundo, no descalifiquemos las personas, como les digo, sino califiquemos las ideas. Nosotros tenemos una propuesta concreta respecto a un programa de seguridad integral que consiste en haber mirado qué hicieron otros países que tenían una situación parecida o más grave que la nuestra y cómo lo resolvieron. ¿Qué es lo que uno encuentra siempre? Que partió de una decisión presidencial. La inseguridad que tenemos hoy en la Argentina, no solamente en el conurbano o en la provincia de Buenos Aires, que conozco bien, no la puede resolver un intendente solo. Tampoco lo puede resolver el gobernador solo. Y tampoco el presidente o la presidenta sola. Tiene que haber una decisión que sienta la presidenta, los gobernadores, las fuerzas de seguridad, nosotros los legisladores, la justicia, y comienza a haber una política de Estado, que tiene que ver con poner las cámaras, sí, con más y mejores policías, sí, con controlar las fronteras con radares y escáneres en los puertos, también. También tiene que ver con que el Cedronar contenga y atienda a quien está en una condición de adicción. Son una enorme cantidad de decisiones que se hacen bien y al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo crea uno credibilidad? Por la vocación y el compromiso que uno tiene entendiendo que ese es el principal problema de la provincia de Buenos Aires y tiene solución. Yo lo que digo, a ver, está todo bárbaro, lo escucho y digo, entonces de Narváez tendría que ser candidato a gobernador de otra provincia en otro país, porque acá no se pusieron de acuerdo para hacer una mano de la extensión de la Ilia. Tardaron años para hacer una mano de una autopista, unos kilómetros nada más. Fernando, esto es un megaproyecto, encarar en forma conjunta todo esto. Totalmente de acuerdo, pero ¿sabe qué? Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Lo primero que hay que hacer es pacificar el país y salir de esta dinámica de que porque pensás distinto sos mi enemigo. Terminemos con esto. Segundo, los gobiernos tienen que ser gobiernos de coalición política. Hay que llamar a los mejores. No es verdad que los míos saben todo y los de él no saben nada. Lo hizo Duhalde en el 2002. A ver, muchas personas tienen un mejor concepto o no tan buen concepto del expresidente Duhalde, pero cuando Duhalde tuvo que agarrar la hoguera del 2002, sentó a radicales, sentó a socialistas, sentó a peronistas de todo el país a hacer el mejor gobierno posible en una situación de crisis. Entonces digo, la situación del 2002, no quiero hacer comparaciones, requirió el esfuerzo de los mejores con una condición política, es decir, sentémonos, pongámonos de acuerdo y conduzcamos bien el país, las gobernaciones, las intendencias. Esto es lo que viene. Lo que viene se puede resolver, la inseguridad, la capacidad que tenemos en la escuela pública, el problema de vivienda que tenemos, nos hacen falta 2 millones de viviendas, la infraestructura de caminos, de rutas, de puertos, de aeropuertos, la matriz energética, que no se nos corte la luz en verano y nos falte gas en invierno, pero requiere de capacidad de la gente. ¿Hay alguien más que piensa así? Yo quiero saber, ¿hay alguien más de los que pueden llegar a tener decisiones futuras? Mire, ¿quiénes piensan así? Los candidatos, los grandes candidatos, a ver, Massa, Scioli, Macri, todos los que hay en UNEN. Yo entiendo su pregunta, pero Fernando... ¿Piensan todo lo mismo? No, ¿sabe quién piensa así? Los 40 millones de argentinos. Pero no lo ven. No, pero el cambio viene de abajo, porque lo que viene es una elección. Y esta elección, Dios quiera que no sea una elección para huir de algo, sino para que sea una decisión de cómo vamos a comprometernos con un futuro. Tiene que ser una decisión mucho más elaborada. Yo creo que lo va a ser. Yo creo que hoy el ciudadano, habiendo cumplido ya 30 años de democracia, tiene conciencia de que su decisión a quién votar o a quién no votar tiene que ver con el futuro de él, de sus hijos, de sus nietos. Entonces, los candidatos presidenciales, después hay un tema que particularmente quiero tratar, no solamente pueden jugar de contragolpe, forman un arquero, 5-4 y un delantero. Cuando ven la posibilidad de meter un gol, patean la pelota, salen corriendo y vuelven todos para atrás. No, hermano, acá lo que hay que hacer es plantear el país que se quiere construir. ¿Cómo va a ser la Argentina de Macri en el 2020? ¿Y cómo va a ser la Argentina de Massa o de Scioli o de la Sota o de Wiener o del que fuere? ¿Cómo va a ser? Contame cómo va a ser el futuro. No me digas lo que hiciste.
decime cómo vas a hacer, porque está mi futuro en juego. Y en la provincia de Buenos Aires, y ahí entro yo en la pantalla, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué le estoy diciendo yo a los candidatos a presidente? Más amigos, menos amigos, nos llevamos bien o no nos llevamos bien. No es una cuestión personal. Primero, ¿cuál va a ser la política de seguridad nacional? ¿Es una sensación la inseguridad? Mucho gusto, no podemos seguir hablando. Ahora, ¿va a haber un plan armonioso y coordinado? Sí, ok, sigamos hablando. Segundo, necesito una reforma fiscal para que en la provincia de Buenos Aires podamos hacer un shock de inversiones y generar 1 millón de empleos en la Ruta 6 y entonces el conurbano. En lugar de crecer hacia el obelisco, crece hacia afuera. Hacia afuera. Tenemos que descomprimir el conurbano. Pero para eso le tenemos que dar ventajas al inversor, como ha tenido San Luis o como ha tenido La Rioja, y lo necesita la provincia de Buenos Aires. Tercero, ayúdenme a que en cada hogar de la provincia de Buenos Aires haya agua corriente, una vereda, un asfalto, una iluminación, porque están en deuda con la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué están en deuda? Porque nos deben 42.000 millones de pesos, que son la coparticipación que cedimos mal en su momento, y los fondos de reparación histórica del conurbano, que tiene una anécdota que me parece ejemplar. La provincia de Buenos Aires cobra desde el año 96, 1996, no 1800, 1900, son 20 años, o casi 20 años, 650 millones de pesos que nunca fueron actualizados. Es como si una persona cobraría el mismo sueldo desde hace 20 años. El hijo de la pavota, eso somos nosotros. Entonces, si nos dan los 42.000 millones de pesos que les hemos mal cedido, salimos del déficit de la provincia de Buenos Aires, que son más o menos 10.000, y nos queda 30.000 millones para hacer todo esto que tenemos que hacer: escuelas, hospitales, rutas, caminos, bueno, ahí un es donde sistema de seguridad. Ahí es donde yo vengo y planteo, ya desde hace un tiempo, el tema de la extorsión de la política. Porque a mí me da la sensación que todavía siguen jugando los candidatos con esto de votame a mí y votá también al gobernador mío, porque ¿sabes qué? Si el candidato, el gobernador que gane no es de mi partido, olvídate. Fernando, se va a pudrir ahí tratando de hacer cosas. Y lo mismo en la ciudad y la nación. Esto ha sido la historia, que aspiro a cambiar. Yo no voy a ser el gobernador de tal o cual presidente, voy a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mi obligación es defender a 16 millones de bonaerenses. Del presidente que se ponga en línea con estas cosas. Sí, y que claramente tiene que hacer su propuesta y tenemos que acordar, pero tiene que haber un programa de gobierno, que la gente lo conozca antes, porque si no la provincia de Buenos Aires, volviendo a la hija de la pavota, pone 11 millones de votos, lleva a un presidente a la Casa Rosada y la noche de la elección te dice: ¿y vos quién sos? Si te he visto no me acuerdo, llámame por teléfono a ver si podés pagar los sueldos. No se gobierna así la provincia de Buenos Aires. Bueno, dicen muchos que han pasado por la provincia de Buenos Aires que es casi más difícil que gobernar el país, ¿no? Yo creo que es muy difícil, pero es posible. Tengo la vocación y la decisión de hacerlo. Yo hago política porque elijo hacer política. Así como elegí ser argentino, porque yo no nací en Argentina, elijo hacerlo. Estoy absolutamente convencido que en estas condiciones la provincia de Buenos Aires a sus problemas tiene solución. Muchos de ellos no los voy a ver yo todavía como gobernador, pero van a llegar. Bueno, a ver, así como Francisco de Narváez como candidato a gobernador no tiene candidato a presidente todavía, para decirlo de una forma simple, los candidatos a presidente todavía no tienen candidato a gobernador. Porque la verdad es que todos parecen tener mucho, pero ninguno tiene a ninguno. ¿Insaurralde dónde está? ¿Va a ser candidato de Scioli? ¿Va a ser candidato de Massa? Florencio Randazzo, ¿va a ser candidato a presidente o será candidato a gobernador de Scioli? ¿Macri qué candidato tiene? ¿Vidal, que la está haciendo caminar desde hace un montón de tiempo? ¿O va a rascar candidato de algún otro lado? Yo tengo un muy buen concepto de todos ellos, pero quiero dar el debate. Quiero que usted nos pueda preguntar: a ver, de Narváez, usted dice que la escuela pública en la provincia de Buenos Aires no tiene el nivel que tiene que tener, y lo que se ha anunciado esta mañana, una barbaridad, es... Lo de los boletines, las notas y todo eso. Sí. Una torpeza enorme, no tenemos tiempo para hablar. Entonces, yo le voy a plantear que estoy absolutamente convencido que tenemos que hacer una reforma educativa en la provincia de Buenos Aires que pasa por volver a plantear el estatuto del docente. Entonces, en este momento me están mirando un montón de docentes y dice: de Narváez se volvió loco. Pero ¿sabes qué? No se puede tener una educación de calidad en la provincia de Buenos Aires con 15.000 establecimientos educativos y más de 300.000 maestros, 1/3 del presupuesto, cuando de 3 maestros, 1,5 da clase y 1,5 no está. No se puede. Bien.